Bienvenido a este breve video en donde vamos a hacer un repaso muy general, muy rápido y muy intuitivo acerca del concepto y la utilidad de los intervalos de confianza. He de mencionar que el código o los métodos que estamos utilizando no es el énfasis de este video, sino más bien sencillamente utilizarlo como software de apoyo que nos ayude a calcular rápidamente los intervalos de confianza para nosotros limitarnos o darle mayor peso a la interpretación de los mismos. ¿Ok? Entonces vamos a partir de este ejemplo. Supongamos que queremos conocer la cantidad de ahorro mensual promedio que tienen estudiantes de una universidad pública, ¿no? Para esto se obtiene una muestra de 35 estudiantes. Supongamos también, esto es algo importante, que en la vida real es un supuesto no muy realista, pero para efectos de ir introduciendo el tema lo vamos a mantener de esta forma. Supongamos que conocemos que la desviación estándar poblacional es de 200 pesos. Y aquí hay una pregunta, lo que podría ser una pregunta razonable. Mi amigo Juan ahorra 1,100 al mes. Es razonable pensar que el promedio de los alumnos, perdón, ahorran lo mismo que Juan. Si yo me voy por lo que observo, por lo que es mi percepción, pues sabemos que eso no es siempre, o mejor dicho, no es casi nunca la mejor forma, ¿no?, de aproximar de forma rigurosa una pregunta, pero cabe la duda razonable. Así que vamos a evaluar los resultados que obtenemos para ver qué respuesta podemos dar. Me desplazaré lentamente para que puedas observar los códigos. La idea es que puedas tomar captura de pantalla. También estoy pensando en que te puedo dejar un archivo de texto junto a este video para que puedas nada más copiar y replicar los resultados por ti mismo o por ti mismo. Entonces están los módulos necesarios. No todos, por ejemplo, no vamos a hacer ningún gráfico de momento, pero son algunos que se utilizan de forma estándar. Aquí está la muestra que contiene a los 35 estudiantes. A cada uno se le preguntó cuánto ahorraba en promedio. Claro, es una muestra hipotética y estas fueron sus respuestas. ¿Qué viene a continuación? Me quiero centrar en esta parte. El procedimiento es primero calcular la media. En esta línea lo estamos haciendo. Estamos dando como insumo el valor conocido de la desviación estándar poblacional y en esta sección se está construyendo un intervalo de confianza al 95%. Recuerda que el 95% suele ser como que el estándar en la academia o en los negocios, para no ser ni tan estrictos ni tan relajados en las respuestas, ¿verdad?, o las estimaciones que quiero dar. Nos apoyamos de una función de stats para la construcción de los intervalos, que aquí lo que deberíamos de notar es que estamos señalizando cuál es el nivel de confianza deseado para este intervalo. Estamos suponiendo que el valor de la media, en este caso sería la media muestral que obtuvimos, sería ese valor X barra o ese valor central a partir del cual estará oscilando, ¿no?, ese intervalo. Y en el argumento scale se introduce lo que es el error estándar. En este caso estamos construyendo un intervalo de confianza para la media poblacional a partir de la evidencia que proporciona la media muestral. Esto se repite un par de veces más para ilustrar un punto. Permíteme primero comentar esto para que no se ejecute, ya que lo debo de ir abordando paso a paso. Ahora sí. Entonces vamos a ejecutar la construcción del intervalo hasta este punto. Muy bien, veamos los resultados. Aquí se observa únicamente la media muestral. En este caso vamos a ignorar, no aportan mucha información los decimales, pero nos vendría a decir que en promedio estos 35 estudiantes ahorran al mes 806 pesos con 29
centavos. Eso es lo que nos diría. Y ya sabemos cuál es el problema, ¿no? De trabajar con muestras, que se introduce el error de muestreo, que yo podría pensar que, bueno, tendría argumentos para pensar tanto a favor o en contra de que esa estimación es buena. Yo puedo decir que sí, podría pensar que el verdadero promedio de ahorro de los estudiantes es una cantidad cercana al 806. Pero, ¿qué tal si la verdadera cantidad, el verdadero parámetro de la media, fuera como el de Juan, de 1100? Si fuera eso cierto, entonces en mi muestreo aleatorio se habría dado la casualidad de que sin querer elegía a 35 estudiantes que ahorran muy poquito en relación a la población, ¿verdad? Y por eso la media muestral saldría tan considerablemente baja si fuera cierto, ¿verdad? Que el verdadero promedio es de 1100. En este momento, como no sabemos cuál es el verdadero promedio, eh, en realidad solamente estamos como que palpando a ciegas porque no sabemos exactamente qué tan cerca o qué tan lejanos estamos de ese verdadero promedio poblacional. Sin embargo, al construir el intervalo vamos a tener un poquito más de certidumbre al respecto, que justamente es lo que se despliega aquí abajo. Vemos el intervalo con el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha. ¿Qué significa haberlo construido al 95% de confianza? Eh, Indica que si nosotros repitiéramos este experimento 100 veces, si obtuviéramos 35, perdón, si obtuviéramos 100 muestras distintas de tamaño 35, al menos 95 de esas 100 intervalos construidos a partir de esas 100 muestras distintas contendrían al verdadero parámetro de la población. En este caso, el intervalo al 95% me dice que el verdadero ahorro promedio mensual se debe de encontrar entre 740 pesos y 872 pesos. Si retomo el cuestionamiento de qué pasa con Juan, pues me doy cuenta que la cantidad que Juan está ahorrando no cae dentro de este intervalo, ¿verdad? ¿Qué significaría eso? Bueno, pues querría decir que Juan es una persona que es atípicamente muy ahorradora, ¿sí? O tal vez tiene un nivel de ingresos muy elevado, de tal manera que no es representativo de la población, ¿sí? Es un outlier, es un valor atípico poco común. Y la regla no es lo que sucede con Juan, sino una cosa muy distinta. Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el nivel de significancia que estamos manejando? ¿Qué tal si queremos volvernos un poquito más laxos, un poquito más laxos, más relajados a la hora de estimar? ¿Sí? Porque si yo veo cuál es la diferencia, bueno, pues si yo considero el intervalo, perdón, el límite inferior y el superior, pues prácticamente estamos hablando de alrededor de 130 pesos de diferencia, ¿sí? Si yo quisiera ser un poco más relajado y tratar de obtener una cantidad un poquito más reveladora, por así decirlo, podría relajar mi nivel de significancia. ¿Qué tal si lo bajamos al 90%? Lo único que tendríamos que hacer en la fórmula es cambiar este argumento y le estoy cambiando también el nombre al objeto que se crea a partir de la función. Vamos a ver qué sucede. Me doy cuenta que el límite inferior ahora es 750 y el límite superior es 861. Es decir, el verdadero promedio se encuentra entre 750 y 861 pesos. Pero veo en relación al ejemplo anterior que el intervalo se volvió más estrecho, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque hay una relación inversa entre el tamaño del intervalo, ¿verdad? Y el nivel de significancia que yo estoy eligiendo, ¿verdad? En este caso, bajar el nivel de confianza significa que estoy teniendo una tolerancia un poco más alta al error, a la posibilidad de que la estimación esté equivocada. Y por lo tanto,
se vuelve un poquito más aventurero, por así decirlo, un poquito más riesgoso y más estrecho el intervalo, porque si se reduce el rango de valores, pues se están excluyendo algunas posibilidades. Sí, por eso se vuelve un poquito más riesgoso disminuir el intervalo, pero tampoco veo que el efecto es muy significativo que digamos. Por último, ¿qué pasa en caso contrario? Tal vez yo quiero ser demasiado estricto, soy demasiado adverso al riesgo, no quiero tener tanta probabilidad de error, porque tal vez mi investigación es algo muy delicado, supongamos, pues podría construir un intervalo del 99% de confianza, donde solamente estoy dispuesto a tolerar un 1% de posibilidad de errar. En este caso, veremos que sucede todo lo contrario. Si yo quiero ser un poquito más conservador en la estimación, pues el efecto va a ser que el intervalo se va a ensanchar, ¿verdad? Entonces, al contener más valores, pues yo tendría menos posibilidad de estar equivocado al señalar cuál es el verdadero valor poblacional. Por último, cabe mencionar que en ninguno de los tres casos, ya sea que haya sido muy relajado, moderado o muy estricto en mi tolerancia al error, en ninguno de los casos veo que los intervalos contienen el valor de 1100, por lo que con toda confianza podría decir que no. Lo que sucede con Juan no es la regla para con el resto de los estudiantes, más bien todo lo contrario, es una cuestión atípica la cantidad que él está ahorrando. Espero que este ejemplo te sirva y como siempre debes de atender, te recomiendo que hagas los ejercicios o las tareas de seguimiento.